Bueno, esta es una entrevista para la revista Minerva, y no para cualquier edición, sino también la edición de responsabilidad ambiental, en conjunto con nada más y nada menos que Vuelta de Tuerca. Bueno, nos pueden encontrar en la página www.minervavista.com, en Instagram, @minerva.revista, y en Facebook, Minerva Revista. Bueno, para empezar, voy a presentar un poco lo que vamos a hablar hoy. En el día de hoy vamos a tener el privilegio de poder conversar con uno de los cofundadores del emprendimiento ambientalista Vuelta de Tuerca. En la actualidad el grupo está conformado por Tomás Posternak, diseñador industrial; Gonzalo Mayo, diseñador industrial; Sol Hekier, licenciada en diseño de indumentaria; y por último, nuestro invitado de hoy, cofundador de este gran proyecto, una de las voces, de hecho, de la juventud al frente del movimiento de la responsabilidad ambiental, Valentín Sass, diseñador industrial. Bueno, Vuelta de Tuerca se maneja bajo ciertos principios pilares, como estoy hablando hace un rato con Valentín, que se basan en: la basura es producto de nuestros antiguos hábitos, los nuevos devienen de reducir, reutilizar y reciclar. Y el segundo es: expandimos el hábito sustentable a través del diseño. Bueno, sin más que decir, te doy la bienvenida, Valentín, y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Benja. Bueno, buenísimo por las chicas que nos invitaron a esta edición especial. Nos parece sumamente acorde al contexto actual que estamos hoy en día. Nos parece que estamos en una crisis sanitaria, pero siempre estuvimos en una crisis ambiental, y eso es lo que nos lleva hoy a charlar de estos temas. Y en algunos temas también hablar los dos temas fusionados. Bien, bien. Bueno, para arrancar, para poner en contexto un poco a los oyentes, bueno, ¿cómo arrancaron y qué es lo que haces, Valentín? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, arrancamos más o menos hace un año. Estamos eligiendo una especie de temática para empezar un emprendimiento. El objetivo era el emprendimiento, y es como elegir como una categoría de película para una que tenés muchas ganas de hacer. Bueno, surfeando profundamente en la web, por nuevas tendencias, nuevas soluciones, vemos un movimiento que es diseño de productos con plástico reciclado. Bien, Cuando dimos con ella, recorrimos como en un segundo todas las variables sobre la viabilidad del sí. proyecto, o las que pensamos en su momento que eran estas variables, y vimos que era posible, ¿no? Ahí entra la adrenalina y decís, voy para adelante. Creo que eso es propio de un emprendedor. Y esta temática tenía un trasfondo sustentable 100%, y una solución a nivel material. O sea, no solo a nivel verbal y expositivo, Mm. sino justamente el producto que hablaba por nosotros y por la ideología. El producto es el consciente. Bueno, y ahora estaría bueno que nos cuentes un poco más específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen como empresa, como emprendimiento, a nivel bien empírico, para poner en cuestión bien a los oyentes? Bueno, nosotros hacemos productos propios y para terceros con plástico 100% reciclado. Hasta ahora produjimos cuadernos y todo tipo de billutería, desde anillos, pulseras, aros, collares y pins. Y para terceros hicimos corpóreos de cartelería, premios empresariales, llaveros y botones. Básicamente Ok, probamos producir de todo, cualquier tipo de básicamente. idea de Sí. producto que nos traiga el cliente. Y bueno, en cuarentena, hablando un poco del contexto actual, estuvimos haciendo máscaras faciales para detener la pandemia, Ok. y estuvimos también integrados en campañas de reciclaje de máscaras faciales hechas en plástico. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, después me parece importante que describas un poco en qué consiste, o qué te parece que consiste literalmente el movimiento ecológico. Eh, bueno, estuve buscando la etimología de la palabra ecología, ¿no? Y eco viene de casa y logía viene de ciencia. La definición, más que nada, o más allá de esto, es el estudio de la casa. Y lo que trae el ambientalismo es que
esta casa es la única que tenemos, y una frase muy, muy realzada en este momento es, no tenemos planeta B. Ok. Este es el único planeta, y no solo estudió la casa, sino quienes lo componen, nosotros, con lo cual es la relación entre los seres vivos y el medio en el que viven, o sea, el medio ambiente. Puedo comentar también que es fundamental saber que la ecología, esto es para no repetir hábitos por repetir, Sí. sino que la ecología es un concepto que tenemos que saber qué es exactamente y saber por qué hacemos lo que hacemos. Eh, Hay que entender realmente la interrelación que tenemos con el planeta como habitantes. Vendría a ser como el fundamento ecológico. Es el fundamento ecológico, sin dudas, pero también entender, claro, siendo partícipes constantes, porque si no es mucho la frase de salvemos el planeta y no integrarnos en esa misma frase, digamos, salvémonos a nosotros mismos. Claro, claro. Bueno, el movimiento ecológico busca conseguir condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, pero lo hace respetando los ecosistemas naturales y la calidad del ambiente. Por ejemplo, parte de este consumo ecológico es consumir a través de una botella reutilizable para justamente reducir el consumo de las envases reciclables. Hoy en día ni reciclamos envases ni usamos botellas reutilizables. Con lo cual tenemos varios pilares, que son estos tres que decías vos al principio, y es nuestro lema. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es internalizar los conceptos sobre reducción, reutilización y reciclaje, porque los hábitos se desglosan de estos tres conceptos generales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es comprar un producto en vez de muchísimos, y si consumimos botellas de plástico, ya que estamos en la calle y la espontaneidad ahí pasa, reciclarlas sin duda sabiendo cuál es el fin que tiene que tener esta botella para comenzar otro nuevo producto, conociendo perfectamente cuál es el contexto. Por eso conocer sobre ecología. Bien, bien. Bueno, ¿y te parece hablar un poco de datos concretos, ¿no? Como que para tomar un poco de dimensión. Así que me interesaría que hablemos un poco de las medidas concretas que son palpables, ¿no? Como para, sí, para que el oyente pueda tomar un poco de dimensión de cómo nosotros como humanos, digamos, estamos empíricamente afectando el planeta y cómo está funcionando A eso. full. Está buenísimo, está buenísimo. Bárbara esa metáfora. Dale, dimensionemos el problema. En Argentina, al parecer, se genera un promedio de 45.000 toneladas de basura de residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos conforman parte de todo, digamos. Son los residuos orgánicos, todo lo que proviene de, digamos, verduras y frutas, y también los reciclables y los no reciclables. Bien. Entonces, esta es la cantidad que puede equivaler a una pirámide de basura que pueda tener una base de 85 metros y una altura equivalente a la altura de la Concagua, o Ah, sea, la mierda. 7.000 Wow. metros aproximadamente. Es una barbaridad. Ok. Traigo esas equivalencias a tema de charla porque los números pueden no ser dimensionables dentro de todo, Sí, sí, sí. y a nivel Argentina, esto es lo que producimos por día. Todas estas cifras las tocamos para entender que no tenemos que tratar la basura solo como basura, sino como un recurso. Si Bien. no, estas pirámides están producidas por recursos que podrían ser beneficiosos para hacer otros productos. Así que todos los datos que vamos a estar dando ahora son literalmente para encontrar las diferencias entre las pirámides de recursos y las pirámides de los que no lo son, que obviamente tienen que tener otros tratamientos. Pero hoy en día está todo amalgamado en una sola pirámide y es una locura.
con respecto a esto, otro dato es que en Argentina solo se recicla el 6% de los residuos sólidos. El 6% es absolutamente nada, Sí, y el 40% son orgánicos. Eso quiere decir que los orgánicos se pueden reciclar, quiere decir se pueden compostar. Es muy claro. fácil el sistema de compostaje, hay mucha información al respecto, y entra en lugares muy chicos, con lo cual la gente de departamento puede igualmente hacerlo, no hay ningún problema. Y bueno, y dentro de este gran 100% de basura, el 15% es reciclable. Los reciclables devienen de 5 tipos, que son el vidrio, el papel, el cartón, el metal no ferroso, que son las latas, Sí, y los plásticos. Casi todos, digamos, casi todos los plásticos son reciclables, y no hay que perder nunca de consideración que para reciclar estos materiales, que es el 15%, es un montón, lo que hay que hacer es limpiarlos y secarlos. No pueden estar contaminados desde antes. Entonces, si sí. pasan por el consumidor, que fueron usados, dentro del tecnicismo se llama contaminados, el propio consumidor tendría que descontaminarlos, que es algo muy sencillo y es muy adquirible, es sencillo. También me Eh, parece que ahí ya arranca como que es una primera muestra en la cual todo el proceso de reciclaje arranca desde el consumidor, o sea, desde el individuo, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde que elegimos el producto, qué producto elegimos, considerando qué identidad de marca tiene cada una de las fabricantes de estos productos, hasta el momento que lo usamos, cómo lo usamos y dónde lo descartamos. Sin dudas viene de ahí. Ok, sí, eso Pero está. pensar esto como siendo partes realmente y no solo un mero consumidor, que es un concepto muy simplista hoy en día, y dándonos cuenta del contexto, se acabó la simplicidad. Bien. Si nosotros internalizamos estas herramientas, podemos hacer desaparecer entonces, por los datos estos que veníamos contando, más de la mitad de la basura. Y estas herramientas, es lo que decíamos antes, las tenemos en nuestras propias manos. Así que nosotros directamente podríamos hacer una gran división del 50% o más de la basura para reciclarla y usarla en productos. Qué loco, Valentín, Eh, vos me decís estas cifras y no puedo creer como yo, por ejemplo, no estoy al tanto de todo esto, ¿no? La mayor parte de nosotros somos completamente, la verdad, completamente ignorantes con respecto al tema. y tenemos que estar incentivados. Y el incentivo viene no solo de una parte emocional, sino, como decís vos, también va por una parte de educación y más que nada información. Hace falta educar muchísimo más que escuchar esta charla, Sí, y la próxima charla saber cómo reciclar, la próxima charla saber cómo compostar, y ya estás dentro del ámbito ecológico. O sea, claro, solo consta de estas dos cosas, y justamente nosotros somos privilegiados. O sea, totalmente. no estamos en la esquina de una calle, no estamos en la cama de un hospital, nadie, no dependemos de nadie, con lo cual, si, digamos, estuvimos en el sillón de casa viendo Netflix, descargándonos aplicaciones, nada, he leído libros sobre temáticas ultra complejas, no sé, aprendido a hacer pan, aprender tutoriales y aprender a tocar la guitarra, digamos, me parece que tranquilamente podemos separar la basura por tipología. Totalmente de acuerdo. Sí, No es nada difícil. no, para nada. Bueno, y a todas estas medidas, que la verdad que me sorprendiste bastante, Valentín, la naturaleza grita. ¿Por qué no la escuchamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no la escuchamos como sociedad y también como individuos? ¿Qué es lo que pensás al respecto? Lo que pienso es que vemos los desastres, pero no nos consideramos parte del problema. Digamos, me parece que desglosamos culpas y tenemos culpitas. Culpitas tan chicas que son inmedibles, entonces no somos nunca parte del problema. Bueno, en realidad es el colectivo, somos todos. Entonces este concepto de individuos colectivos viene al caso porque nos trata a nosotros como partícipes integrales del tema, y nosotros como una modalidad y un ejemplo del hábito, con lo cual si nosotros lo hacemos, esto se empieza a expandir, y esto es directo porque pasó con mis cercanos, y cada uno puede ser de esta misma manera.
obviamente que tiene que ver con una educación mayor, pero hoy en día las herramientas de la comunicación justo no podemos decir que no existen, con lo cual solo con abrir el celular una semana alguna información acerca del cambio ecológico o la ecología en sí, porque ya está establecida en muchos Claro, lugares, vamos a escuchar, vamos a atender. Entonces, nada, creo que no nos sentimos cómplices del problema. Me parece que es un poco ese concepto. Y hay que cambiarlo, porque si lo somos, y somos unos pasivos por ahora, y nos sentimos con un incentivo pasivo. Como, bueno, sí, es de a poco. claro. Eh, la verdad que hay cosas que son sumamente inexcusables y los cambios son muy rápidos y es muy fácil, digamos, comprar una compostera por Mercado Libre y que llegue. O reciclar y comprarte solo un tacho, o ni siquiera un tacho, puede ser un recipiente, porque tiene que ser un contenedor y tener esa propiedad, contener basura diferencial, lo mismo Claro, que el compost, es lo sí. mismo, es muy fácil. El compost, al parecer, se hacen 3 agujeros en la base, en la cubierta de este tacho, cae en un tacho inferior y terminó, se va degradando en la tierra. Es un poquito más complejo, pero son así, 2 párrafos más y aprendiste a compostar. Y me parece que, bueno, si no hacemos esto, seguimos en la misma adaptación anterior a la adaptación de esta comodidad que nos ofrecieron. Me parece que en cierto sentido nos quedamos dormidos, escuchando la adaptación, un poco de mamadera, sillón en Netflix, y engañados por un progreso que yo no creo que se llame más progreso, y eso es lo que tenemos que desglosar o desenmarañar para encontrar realmente cuál es el progreso acá, porque me parece que lo que nos estuvo pasando hasta el momento es que nos alimentaron como bebés. Nos alimentaron con una cuchara en un avioncito hacia la boca, Bien. nunca cuestionamos qué es lo que nos daban y tenemos las herramientas para tener un nivel de raciocinio bastante más grande de aceptar una cucharada de este estilo. Ahora todo es a domicilio, todo es inmediato, y me parece que nos hace reaccionar a un nivel de dopamina que no es del todo justificado, Mm, y la dopamina se puede conseguir de cualquier otra manera. Conseguir algo un poco más laborioso y ser digno de los recursos que nosotros estamos gastando va a hacer reaccionar bastante más dopamina, nos va a dar bastante más comodidad a todos y nos vamos a sentir con un nivel de orgullo como sociedad y como humanidad que vamos a querer contar a todos. La abuela va a ser la primera, nos va a llamar modernos, inentendibles, pero va a estar también abierta a que le contemos un poco porque el contexto y el trasfondo de esto es inmenso. Esto es, digamos, es una sociedad donde producimos, tiramos y comenzamos de nuevo. Es inentendible si los materiales tienen un ciclo y una propiedad apta para ser recicladas y no terminar siendo tirada a ningún lado. Es demasiado obvio, aprovechémoslo porque es mm. demasiado obvio, es una matemática simple y todos aprendimos esa matemática. Te quería preguntar, ¿cómo pensás que se concibe el proyecto de reciclaje? Si es una moda o si es tomado como un asunto serio, digamos, y urgente, el cual hay que solucionar. Y me parece interesante hacer un análisis, una diferencia entre las distintas generaciones y las formas de llegada y que el movimiento ecológico realmente se adentre en las costumbres, en los hábitos, en las creencias, digamos, de los distintos sectores de la sociedad. Particularmente quería preguntarte sobre la diferencia entre la juventud, en la cual participamos nosotros dos, y el sector más de adultez o hasta de vejez, digamos, por un tema, Perfecto, por un tema más que nada de posibilidad de llegada a los dos sectores, como por ejemplo claro, la juventud desde un punto de vista que en general, si en general la juventud es mucho más receptora a las modas, por ejemplo, con lo cual el hecho por ahí no suena bien, ¿no? Pero es algo para pensar. El hecho de que pueda ser una moda puede ser un método efectivo para que la juventud lo adopte, pero por otro lado, la gente que está en el sector de adultez por ahí no va por ahí, digamos. Me parece que ahí hay para un poco para hablar. claro. Y puede ser que venga a las dos. Digamos, podemos cuestionar un poco el tema de, primero definamos moda, moda al parecer es, digamos, es novedoso,
pero tiene una connotación negativa también que es banal y superficial. Y lo que me parece es que viene arraigado a través de estos dos conceptos, la moda y lo que realmente tiene trasfondo y tiene bases sólidas para ser considerado. Yo creo que la primera connotación, digamos, o la connotación negativa de moda, es la que está haciendo que la generación más adulta eh, no le haga, digamos, haga la vista ancha Claro, y se vean más inactivos, tengan los ojos cerrados y dentro de todo los desbeneficios, porque así lo son, sean más impermeables. Esto es así. bien. Son pocos los que están permeables, esperemos que sean cada vez más, y dentro de todo, la adultez conforma bases sólidas de por sí, eso ser adulto, Sí, ir teniéndolas. Como adultos también tienen responsabilidades cada vez más grandes, y esta es una responsabilidad que tendría que tocar su puerta, pero claramente, digamos, los jóvenes no solo atendimos el tema por ser moda, que sí lo fue porque es súper novedoso y nosotros estamos mucho más al tanto de las tendencias, sino también porque nos vemos representados en el mundo como únicos hospedadores en su momento. Con lo mm, cual, si nosotros somos la última generación para cambiarlo, podríamos llegar a ser la última generación en habitarlo, y espero que eso no pase y tengamos los conocimientos y las prácticas al tiempo para que no pase. Esto no es solo teoría, claramente. Con lo cual los filósofos únicamente que se abstengan. Hacer solo filosofía hay que practicarla todos los días, es una elección constante, por eso la elección podría transitar a través de modales, hábitos, palabras que sí traen la moda de por medio, pero no es superficial en absoluto y está muy raizado a ser una de las principales problemáticas del mundo, con lo cual, como decíamos antes, estamos en una campaña sanitaria para prevenir el coronavirus, pero tenemos que estar en una campaña constantemente ambientalista para prevenir la destrucción del planeta, básicamente. bien. Con respecto a esto quería agregar eh, digamos, más allá de las generaciones más adultas que los vemos de esta manera, inactivos, eh, ¿viste? Y con los ojos cerrados, también me gustaría preguntarle a todos hoy, ¿qué pasa si no los esperamos? Digamos, necesitar Ok, de la audacia y del coraje para no esperarlos. ok. Absoluto. Tampoco las empresas, tampoco las multinacionales, tampoco las instituciones, no esperar a nadie que venga con una moda anterior o con hábitos anteriores, porque ya no son modas, digamos, son las culturas, es la moda en su máxima expresión, ya arraizada por completo en la sociedad. Entonces, ¿por qué no creamos nuestra cultura de inmediato? Yo ya la empecé a crear, obviamente que acá estamos sumando adeptos porque no se puede hacer de ninguna otra manera y porque realmente nos toca a todos muchísimo más de lo que pensamos que va a ser un concepto que lo traigamos una y otra vez. Me Eh, parece genial lo que estás diciendo y estoy muy de acuerdo. Me parece fundamental porque acabas de dar pie a empoderar al individuo, ¿no? A empezar a ser actores de cambio y no esperar de afuera o aprobaciones y demás para hacer lo que queremos y lo que sabemos que tenemos que hacer. sí, en cierto sentido podemos casi equivaler al Estado, digamos, somos el Estado. Si el Estado toma políticas, ¿por qué nosotros no tomar nuestra propia política? ¿Qué tan Claro, difícil es manejar bien la basura, como venimos diciendo, vuelta de tuerca, que se trata acerca del consumo y la basura, porque producimos acerca de ella, pero ¿por qué no decimos que no también al transporte, a las maneras de conseguir energía, y etcétera, etcétera, etcétera? Digamos, es gigante, y una que no me puede faltar dentro de los ejemplos más vividos es el tema de la nutrición. ok, Yo sé que es riquísima la anterior nutrición, y espero que sea anterior, y todos saben a qué me refiero. obvio. Eh, es rica, pero tiene una inacción de por medio demasiado expansiva, demasiado. Rompe y desequilibra ecosistemas como ella sola. Tuvimos problemas la semana pasada en Rosario con quemas de pastizales para movimiento de ganado.
con lo cual la industria de la nutrición es algo de máxima atención, Tengo ni cerca de hacer entendido, los ojos. Sí, permitime que decime, hable de la ignorancia, ¿no? sí, Tengo entendido que el principal factor es la carne. exactamente, Dentro de la nutrición por el metano que largan, por un lado, por la cantidad de grano que se requiere para, creo que era, no decir medidas porque voy a dar pedo, pero digamos, el ratio entre cantidad de grano que necesitas para fabricar 1 kilo de carne es absurdo, y por otro lado, por la contaminación del metano, ¿no? De las vacas y demás. sin dudas. Y también la lista sigue y sigue. Para conseguir el espacio suficiente para criar el ganado únicamente, no hay más territorio para que se pueda hacer, con lo cual la humanidad siempre crece en número, cada vez somos más habitantes y el territorio que tenemos que conseguir para criar ese ganado cada vez va a ser más grande, lo que equivale a que se deforesten y se incendien un montón de bosques alrededor de todo el mundo. Ya lo escuchamos más de una vez. Sí. En Australia fue un desastre, pero no hay que ir muy lejos, eso es lo que se dijo y esa fue el título de la portada. Esto está pasando en Rosario y En el pasa norte o en todo no? alrededor de nuestro país. Sí, Claro. todo alrededor de nuestro país. Con lo cual nosotros tenemos que empezar a hablar un poco de la deuda ambiental. Quería que me expliques un poco el análisis entre la diferencia enfocada a la empresa y después también, por supuesto, a nosotros, o sea, al consumidor, eh, y cómo nos manejamos frente al concepto general de- de ecologismo, ¿no? De ambientalismo. La deuda ambiental incluye al fabricante como parte del problema. No solo somos nosotros descartando los productos de consumo y desechándolos, sino que son los fabricantes por no diseñar lo suficientemente apto el producto para que sea más fácil y para que nosotros tengamos las herramientas a mano para desecharlo en un lugar donde no va a ser solamente un producto contaminante, sino que en vez de eso va a ser un producto sumamente, digamos, valorado como un recurso específico. Eh, entonces los productos deberían costar más hoy en día, así vamos a ponerlo en un tema ridículo, Sí, porque sí, el sí. precio que nos ofrecen no incluye externalidades o esta deuda ambiental. Este precio no está considerando ningún pasivo ambiental, que es la deuda que tenemos con el ambiente y que en cada empresa debería pagar para intentar recomponer lo que destruyó o contaminó. Claro que si la empresa pagara eso, que debería ser obligatorio, el precio de los productos Subiría. aumentaría, Sí. a menos que la empresa quisiera ganar menos plata, que también lo puede hacer, Ok, ok. y que vendría bastante bien. Digamos, tenemos que conseguir las restricciones necesarias para que ellos se hagan responsables. Y la responsabilidad no tiene que ser un peso, sino que tiene que ser casi un beneficio, que vengan a la puerta y te digan las herramientas para producir de forma ecológica son estas y vas a estar bien. No vas a tener ningún problema. Porque a la larga vas a poder trabajar muchísimos más años con muchos más recursos que explotar los recursos que están siendo agotados y no son renovables. Como por ejemplo, como es el petróleo. Del petróleo sale el plástico. Eh, y bueno, yo te quería contar un poco de vuelta de tuerca. Nosotros justamente producimos con descarte plástico de la industria, y en cierto sentido, entonces son empresas con las que trabajamos que sí pagan la deuda ambiental porque agarran el problema a tiempo. Digamos, los descartes que hay en la industria se producen de manera diaria. Entonces, con esos mismos nosotros nos hacemos parte de su ciclo productivo para incluir el servicio y no generar desechos, sino generar productos en base a estos desechos. Entonces, vuelta de Eh, tuerca sería en un punto, sería un puente, un medio para que las empresas paguen esa deuda ambiental. exactamente. La idea es que la deuda ambiental forme parte no solo de lo que es el producto después del consumidor, sino previamente a él. Por Claro. eso el descarte
se divide en dos, es el preconsumo, donde nosotros, Vuelta de Tuerca está trabajando hoy en día, y el postconsumo, donde cada uno de nosotros desechamos. Hay Bien, fábricas que lo que hacen es poner ciertos puntos verdes para tener justamente a manos las herramientas para transformar en útil los desechos. Entonces son dos maneras de pagar la deuda ambiental. claro. Me parecía interesante pensar, por un lado, como vos decías, ¿no? Como que debería ser obligatorio para las empresas ciertas restricciones legales, ¿no? Y demás para medir estas variables de contaminación y demás. Pero por otro lado está la parte, como bien sabemos, ¿no? Si no hay demanda, no hay oferta, principio básico económico. Entonces, estaría bueno enfocarnos un poco ahora en el consumidor. ¿Y qué es lo que te parece que el consumidor tiene que tener en cuenta? Y también empoderarse, ¿no? Empoderarnos como sabiendo que depende de nosotros lo que las empresas también empiezan un poco a hacer y lo que nosotros esperamos de ellas. ¿Qué hace Vuelta de Tuerca? Entonces, para retomar con lo anterior, es ofrecer a las empresas para que a su vez ellas ofrezcan este producto reciclado dentro de su familia de productos, hecho con el mismo descarte del primario. Entonces, como Bien, consumidores no vamos a elegir solamente el producto virgen, sino que vamos a elegir producto virgen sabiendo que con sus descartes hacen otro tipo de producto que podemos elegir o no, y estaría bueno que lo elijan, ya que en este ok. momento hay tanta cantidad de material reciclable a reciclar que va a poder abastecer muchísimo, muchísimo el mercado. Decíamos antes que solo se recicla el 6%, así que imaginemos Sí, la cantidad de productos que podemos fabricar con el restante. wow. Esta convivencia de productos, Benja, es exactamente la que tenemos como estudio de diseño para hacer aprender nuestra pedagogía, porque la convivencia de productos in situ, digamos, Sí, directamente, de forma visual, es la que tenemos que tener que poder acceder a diario para consumir. Con lo cual, lo que decíamos, el consumidor tiene el poder, no dejemos que elijan por nosotros, no dejemos que elijan por una tal ignorancia, no dejemos que elijan por una inacción, porque su nostalgia es destructivo para este mundo que claramente está agonizando. bien. Estás proponiendo un cambio de paradigma al consumidor. Sin dudas, estamos haciendo el consumidor parte de lo mismo que estamos defendiendo, Claro, la naturaleza. Si somos parte de la naturaleza y desaparece, digamos con ella. claro. Así que sin dudas es hacerlo Bueno, parte. eh, estaría bueno vincular un poco lo que es lo que está pasando ahora, ¿no? La realidad ahora, que es la cuarentena, con el ambientalismo. Es decir, cuál es el cambio empírico que está habiendo, o por ejemplo, cuáles son las oportunidades nuevas de llegada a la gente con respecto a la concientización del movimiento ecológico y demás. Bueno, raizado de lo que veníamos comentando previamente acerca de lo que es la industria de alimentación, sabemos que el virus se dio en un mercado de China donde había animales muertos exóticos. Bien, Desde esta concepción, entonces estamos arraizando e interrelacionando completamente lo que es el coronavirus con lo que es la crisis ambiental. Ambas crisis vienen un poco de la mano, para no decir del todo. ok, Del todo. Si el día después tan solo cerráramos los paréntesis, este mm, paréntesis fue la pandemia, y eso solo fue para volver al ciclo de ignorancia en el que veníamos antes, me parece que entonces habremos perdido. Eh, como que es un momento es un punto de inflexión en algún punto. exactamente. Es el momento desde esta inacción, porque desde ya estamos inactivos, nos estamos dando cuenta que por primera vez, solamente por estar quietos, estamos aportando la causa.
Básicamente Es increíble viene un eso. poco de ahí. Sí, Entonces estaría bueno que aprovechemos esta pausa para pensar cada uno de los hábitos porque lo tenemos en una dinámica para valorar cada uno de ellos y poder criticarlos, como decías vos, con mayor eficiencia. Y ver más que nada si estamos en el mundo digital y en el mundo comunicacional, más que nada ver las noticias y poder hacer una interrelación de todo esto. Y con respecto al coronavirus, hicimos una campaña de reciclaje justamente para una campaña que vino a producir 10.000 máscaras plásticas que... Ahí está, se me fue la palabra de golpe. 1, 2, 3. Y con respecto al coronavirus, la pandemia, hicimos una campaña de reciclaje que fue la paralela a la campaña sanitaria que salió a abastecer a 10.000 médicos en la primera instancia del virus. Los hospitales no tenían ningún tipo de abastecimiento, principalmente para esta problemática, sí. y la campaña se llamó Coronatón. Nosotros, al hacer esta campaña paralela, lo primero que pensamos es, esta campaña o estas campañas de producción, sea la campaña de producción del producto que sea, tienen que estar acompañadas de un emprendimiento como el nuestro, que lo que hace es tener el know-how productivo para producir un producto más de la familia de productos, que es lo que Sí. estamos haciendo con esta campaña de máscaras, o ya sea el paralelismo entre el desecho diferencial siempre de cualquier campaña productiva. Entonces, como te decía antes, me parece en nuestro llamado, al eslogan le pusimos cuidemos a los médicos sin descuidar el medio ambiente. Con lo Ok. cual nos damos cuenta que el cuidado es el abastecimiento de la salud, de la comida, del transporte, todas nuestras necesidades, pero siempre, siempre en coherencia con el cuidado del medio ambiente. Eh, Qué loco eso, ¿no? Porque nosotros, o sea, las personas en general y el humano, me parece, ve lo urgente, ¿no? Ve lo que tiene en la cara, que en este momento es la pandemia, pero lo que está por detrás, ni siquiera por detrás, lo que engloba, me parece a mí, la pandemia, que va mucho más allá, es esto que estamos hablando, es sí, nuestra sí. casa, ¿no? Y hay algo que nos empuja y es más activo, más allá de ser un virus invisible, es un poco más activo, digamos, estamos todos apelados por esto. Y sin dudas el descuido del medio ambiente o el problema del medio ambiente es más pasivo. Y más que nada porque estamos en una urbe y los descartes se van hacia, digamos, todos los conglomerados que están por fuera de la urbe. Pero Sí, no muy lejos de acá hay muchísima cantidad de problemas con la basura y, como siempre, y lamentablemente es así, todas las sociedades vulnerables de claro, muchísimo más cercanía con el problema ambiental. También los campos, digamos, vamos a encontrar que los campos no van a producir lo mismo que podían producir antes por falta de lluvias, solamente claro. por eso. Pero las urbes está diagnosticado, digamos, o está pronosticado que van a tener, por ejemplo, inundaciones. Estamos viendo que, digamos, lo que dicen los científicos, no lo digo yo, del IPCC, que es un grupo de científicos que son consejeros de la ONU, lo que dicen es que va a subir el nivel del mar, con lo cual todas las poblaciones que están cercanas al agua, Buenos Aires, va a llenarse de agua desde ¿Hay, lo que hay es un el Río de rango, la Plata, hay sin un dudas. rango de tiempo estimado? O, Sí, lo que dicen es, para el 2030, digamos, es siempre por progresividades. Si nosotros seguimos con este nivel de progresión, este nivel de contaminación, lo que se dice es que entre el 2030 y el 2050 van a haber consecuencias visibles. ok, También se pronostica la falta de agua potable, creo que algunos ya escucharon de eso, y no son medidas disparatadas. Vean igualmente este foro sobre la IPCC,
porque es importantísimo para estar conscientes. Y lo más valioso de todo esto, digamos, que les viene a contar un diseñador, es que nuestros productos lo que traen es estar atentos a este nuevo paradigma. Porque lo que nosotros queremos traer es que tengamos entonces siempre presente el cuidado del medio ambiente. No descuidar, no desconcentrarse y estar atentos a nuestros recursos que se dividen entre los que pueden volver a ser un recurso por siempre y los que se tienen que descartar. No podemos descuidarnos nunca de este concepto porque digamos, los recursos, a su vez, que producen este plástico, que nosotros le decimos recurso, tenemos el petróleo que produce el plástico, es un recurso no renovable, así se llama, con lo cual es limitado. No vamos a poder producir por mucho más tiempo este petróleo, con lo cual hay que tener la transición bien pensada, pero hasta el momento podemos reducir un montón la contaminación. Parece que va un poco por ahí. Bueno, sí, me parece genial. Me estoy instruyendo, Valentín. Muchas gracias. Eh, Buenísimo. bueno, Espero y que te así quería, sea a vos. con todo esto que nos estás contando, me haces pensar algo mío, ¿no? Se me hace en la cabeza una analogía a comparar un poco lo que el virus es para nosotros en este momento. Nosotros somos y fuimos siempre por ahí, no siempre, pero en los últimos más que nada 100 años, después, si me pongo teórico, después de la revolución industrial, eh, somos el virus para el planeta, ¿o no? De alguna manera. El humano es literalmente como si fuese un parásito que realmente estamos deteriorando el cuerpo más global, no más general, el organismo en el cual vivimos, que es el planeta Tierra. Sí, sí, me parece que en cierto sentido sí, somos simplistas. Pensamos que todo lo que se descarta no existe más, como esa película que con el spray rociaban la caca de perro y se extinguía. Me parece que hacemos lo mismo como si fuésemos niños, como esto ya no lo quiero usar, dame otro nuevo. Muy, muy infantiles en ese sentido. Y digamos, no es conveniente ni siquiera para nosotros mismos, pero somos tan niños que somos ignorantes del problema que estamos causando. No entendemos aparte de nuestras propias herramientas. Por eso tenemos que, sin dudas, cambiar a tiempo y, y me parece que somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Bien, me gusta ese optimismo, importante. Siempre, Bueno, te siempre que se escucha quería, así, antes de la última pregunta, que se haga así. que- claro, bueno, antes de la última pregunta te Ujú. quería que menciones dónde el público los puede encontrar, digamos, apoyar y sumarse a la vuelta de tuerca. ¿Querés? Buenísimo. Bueno, más que nada por Instagram, ahí tenemos la base más grande de comunicación. El Instagram también abre paso a nuestro mail y a nuestro celular, con lo cual también súper habilitados desde esa página, que es la que engloba todo. Y la página web está justo en edición, así que en breve también la tienen ahí. Va a tener los mismos datos de dónde proviene el material, qué hacemos con ellos, qué hacemos con él, y todo el trasfondo de nuestro proyecto, que es bastante y estamos más que predispuestos a contárselo a cualquiera, a hacer ferias, contar en exhibiciones, contar en colegios, contar en empresas. Lo podemos hacer porque tenemos que empezar a cuidarnos muchísimo más. Bien. Y la última pregunta, Valentín, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que esta vez, después de esta entrevista, me parece que lo que se necesita es profundizar en los conceptos que vimos hoy. La información está ahí, sin dudas. Ya hablamos un poco de cómo hacerla simple, la información, y desglosarla hasta el nivel de ponerla en práctica. Ya lo hablamos. Estaría buenísimo que se llegue a hacer uso, no solamente escuchar teoría. Y digamos, para no sentirse presionados, me parece, lo más importante es que sepan que cada uno pueda vivir su vida, sin dudas. Esto no es
te subís al barco O no. No, o no, 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 sin no dudas, hay. sin Sí. dudas. Sino que lo que tenemos que saber es que hay mucha cantidad de contenido y no podemos hacer la vista gorda, con lo cual tenemos que reflexionar y no ignorar. Bien. Bueno, Valentín, muchas gracias por tu tiempo y la verdad que fue un placer. Igual, Benja, un gusto conocerte y a las chicas por darnos toda esta plataforma para hacerlo llegar a muchas otras personas. Buenísimo. Y sí, es importante. La verdad que, bueno, me parece personalmente todo lo que sostienen y todo lo que están haciendo me parece genial, me parece clave y me parece fundamental que realmente empiecen a tener cómo piensan y cómo se manejan y el proyecto que están sosteniendo, que les llegue a la gente, ¿no? Para inspirar y que la gente realmente los pueda apoyar y que vayamos todos para adelante con esto. Sin dudas. Y además se encuentran muchas categorías, con lo cual nos apela a todas las variables de pensamiento que tenemos. Vamos a reflexionar mucho después de esta edición. Bien, Gracias, ¿eh? a Un vos. gran abrazo, Benjamín.